Hola, ¿cómo están? Llegó el día. Hoy comenzamos con tu terapeuta personal, el paso a paso. Y dijimos que íbamos a hacer un vivo a las 8 y que les iba a contar un poquito cuál era el primer paso que íbamos a empezar a dar en esto de empezar a ser tu terapeuta, empezar a ver cómo empiezo con esto de sí, soy mi terapeuta, pero cómo se hace, cuál es el primer punto, cuál es el primer momento, cómo hago. A ver, me pongo a pensar si algún día fui a terapia, si algún día estuve con algún psicólogo, cómo fue, entré, qué me preguntó. Bueno, estas cosas las vamos a empezar a hacer poquito a poco, pero lo principal que yo les diría que traten de vislumbrar, en vez de empezar a dispersarse y a pensar en, bueno, un montón de cosas, quiero saber de esto, quiero saber de aquello, quiero saber de lo otro, yo les pasé los módulos uno a uno y entonces quiero esto, quiero aquello. Bueno, en vez de pensar todo eso, piensen, si ustedes hoy, por el motivo que fuera, eligieran ir a una terapia, la que fuera, no importa cuál, ¿qué sería lo primero que le dirían a esa persona que va a ser el terapeuta de ustedes? Jueguen ese juego, el juego de roles. A ver, ¿qué le dirían? Bueno, vengo porque... ¿Por qué? ¿Cuál sería el motivo que los motivaría a ir a un terapeuta hoy? Cuando tengamos eso fijo en nuestra mente, que ya tengamos claro cuál sería el motivo por el cual yo hoy iría a un terapeuta, bueno, entonces ahí sí va a ser más fácil empezar a trabajar con todas las herramientas que yo les voy a empezar a enseñar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que puedo quedarme únicamente con un solo tema y no se puede trabajar los demás? No, sí se pueden trabajar los demás. Lo que no les recomiendo es que para una herramienta que aprendamos, por ejemplo, línea de tiempo, bueno, utilizo ese tema. Ahora después, cuando veamos ciclos biológicos memorizados, bueno, utilizo este otro tema. Y cuando veamos un protocolo de proyecto, bueno, hablo de otro tema. Y entonces es como que se va a perder el hilo conductor si en realidad estoy resolviendo algo o estoy aprendiendo únicamente teoría y en la práctica real no se me modificó absolutamente nada, porque lo interesante sería que algo empiece a cambiar desde que empiecen a trabajar con todas estas herramientas. Eso es lo que más me gustaría, que ustedes me empiecen a contar y me digan, no, bueno, desde que empecé a hacer tal cosa me di cuenta de esto, nunca lo había pensado de ese modo, esta herramienta me hizo ver las cosas diferentes, me di cuenta que esto se podía hacer de esta otra manera, podía llegar a tener una percepción de la realidad diferente, voy a empezar a conectarme desde que me levanto con otras realidades y empezar a ver la vida diferente desde el minuto 1 que empecemos a aplicar todas las herramientas que yo les voy a ir enseñando, les voy a ir contando, les voy a ir acompañando día a día. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, lo más probable es que hagamos un video corto, porque la idea no es agotarlos, ni aburrirlos, ni que tengan que disponer de cualquier cantidad de tiempo para entender o para incorporar una nueva herramienta. Y ese video, si de pronto ustedes dicen, bueno, la verdad no me quedó claro a la primera que lo vi, lo pueden ver una vez, 2 veces, 3 veces. Los vamos a hacer en vivos. Van a ser vivos, que puede cambiar el horario, no significa que no pueda cambiar, pero no hay problema porque como queda grabado y yo se los voy a pasar al grupo, lo van a tener todas las veces que lo quieran ver. Los temas ya los tienen ahí anotados, son como 22 pilares sobre los cuales nos vamos a apoyar y el primero tiene que ver con la línea de tiempo. Ese es el primero que me gustaría que hagan y les voy a contar una cosa. Para saber si yo me comprometo a esto, quiero saber quiénes se comprometen en el grupo. Hay un montón, hay 2 o 3 grupos en el que hay un montón de personas que quieren trabajar con esto. Bueno, yo acá les voy a explicar un poquito de teoría, pero los que verdaderamente quieran trabajar con las herramientas que yo les doy y quieran tener los protocolos y no los tengan que empezar a armar ustedes solos en las casas,
yo se los voy a ir pasando a los que me lo vayan pidiendo. ¿Qué quiere decir? ¿Que los voy a poner de una en el grupo? El que lo quiera lo usa, el que lo quiera no. No. Yo, para entender que ustedes se comprometieron con hacer la línea de tiempo, me van a tener que mandar un WhatsApp por privado y me van a tener que decir, ¿me pasas el protocolo de la línea de tiempo si lo empiezo a hacer? Si no, no hay ningún problema, yo acá lo voy a explicar. Ustedes van y lo hacen, agarran una hoja, ponen una línea en el medio y empiezan a partir esa línea en partes iguales, como se los voy a explicar ahora. ¿Qué es la línea de tiempo? Bueno, la línea de tiempo es una línea simplemente que vamos a rayar en una hoja y que va a tener desde el minuto 0 en el que nosotros llegamos hasta este mundo y la edad que tenemos hoy, en este momento. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 40 años y yo voy a usar en general números fáciles para poder dividirlos fácilmente y no cometer un error a la hora que le estoy dando una explicación. Si yo tengo 40 años, lo primero que voy a hacer es dividir ese 40 en 2 y me va a dar 20 años. Voy a hacer una marquita en la línea de tiempo a los 20 años y voy a pensar luego, lo voy a explicar en detalle, un recuerdo asociado a una emoción, asociado a un hecho. ¿Cuál es la segunda marquita en la línea de tiempo? La que va a dar del 20, que surgió de 40 dividido en 2, 20. Ahora el 20 lo vamos a dividir nuevamente en 2 y va a dar 10. A los 10 vamos a hacer otra marquita en la línea y vamos a poner, a ver, ¿qué recordamos de los 10 años asociado a una emoción, asociado a un hecho? Muy bien. Por último, vamos a dividir ese 10 en 2 y vamos a poner el número 5. ¿Por qué no vamos a dividir el 5 en 2? Bueno, porque el 5, si lo dividimos en 2, me queda en 2 años y medio y hasta los 3 años entramos en lo que es proyecto sentido y todos los conflictos que tengamos, si es que tenemos algún recuerdo, si es que tenemos algún impacto emocional o lo que sea que haya ocurrido a los 3 años, lo recordemos o no, tiene que ver con nuestra mamá. Entonces no vamos a dividir en 2 los 5 años, pero sí tenemos algún recuerdo a los 5 asociado a una emoción, asociado a un hecho, lo vamos a marcar. Entonces tenemos los 40, los 20, los 10 y los 5. Quiere decir que la línea de tiempo no va a llevar más edades, ni fechas, ni nada que esas. No, sí, por supuesto. Le vamos a agregar algún cumpleaños que tengamos algún recuerdo puntual, alguna fecha de un viaje que hicimos, que fue nuestro primer viaje, el viaje de egresados, el viaje de casamiento, el primer viaje que hicimos solos, el viaje que sea. Si es que nos casamos, si es que tuvimos un hijo, si es que hicimos, no sé, algo que nos haya marcado fuertemente en la historia de nuestras vidas y lo recordemos de manera especial. Nos fuimos a vivir a otro país, nos fuimos a estudiar al exterior, hicimos alguna cosa que sea importante en nuestras vidas, que la consideremos nosotros importante, no importa si es importante para otro, que sea importante para nosotros. Nuestro viaje de egresados, si egresamos de la universidad, si nos recibimos, si empezamos un examen difícil que hayamos dado, si hicimos teatro, coro, taller literario, algún deporte, fuimos a una olimpiada, corrimos una maratón porque éramos atletas, cantamos. Lo que sea que hayamos experimentado, lo marcamos en esa línea de tiempo. E inmediatamente ponemos un recuerdo, una emoción y un hecho. ¿Qué es un recuerdo? Por ejemplo, fui a la panadería y, no sé, estaba con mi abuela, le ponemos un poco de contexto, estaba con mi abuela y un perro me miró amenazante y me asusté. Ese es el recuerdo. ¿Cuál es la emoción? La emoción es miedo. Tuve miedo. ¿Vieron como las emociones de Intensamente? Que las pone ahí, ahora se va a estrenar la 2. Bueno, esas son las emociones. La emoción fue el miedo. ¿El hecho cuál fue? Bueno, apareció un perro y me asusté, creí que me iba a morder. O sea, mordedura de perro, un perro, lo que a ustedes venga primero a la mente como el hecho, el suceso que les generó ese miedo. Recuerdo, emoción, hecho. El recuerdo no puede llevar más de un renglón. La emoción es una y tiene una sola palabra. El hecho es uno, pero puede tener 2 o 3 palabras, no más. ¿Saben por qué les digo? Porque si empezamos con redacciones de media carilla, no terminamos más. Y realmente nos empezamos a marear.
Entonces, el recuerdo es un poquito de contexto de la situación. Después es una emoción y un hecho. Y la línea de tiempo tal y cual se la dije. De 0 a la edad que tenemos, vamos dividiendo en 2 hasta el número más chico, que no puede ser inferior a 3. Si tengo 40, 20 dividido 2, 10 dividido 2, 5, punto, no volvemos a dividir más. Y luego todas las fechas que yo les he nombrado que pueden haber sido importantes para sus vidas. Recuerden, si alguien quiere que yo les envíe el protocolo de la línea de tiempo, me envía un WhatsApp o ingresa al grupo Tu Terapeuta Personal, el paso a paso, y ahí le doy el protocolo de la línea de tiempo. Y si no, la hacen tal cual se las expliqué yo ahora. Esperemos que hoy comencemos todos con un buen día en este primer paso de Tu Terapeuta Personal y los espero mañana. ¡Mua!